Habían 3 arbolitos pequeños. Ellos habían crecido juntos en una cima. Y estaban ellos hablando de su deseo cuando ellos fueran grandes. Y el primer arbolito dijo: yo cuando sea grande, cuando crezca y me corten, quiero convertirme en una caja de madera muy fina para que ahí puedan guardar los tesoros de un rey. El segundo arbolito dijo: cuando yo crezca, quiero que me conviertan en un gran barco enorme y pueda viajar en el inmenso mar y pueda llevar a los reyes más poderosos del mundo. Y el tercer arbolito dijo: a mí no me gustaría que me corten, yo quiero crecer muy, pero muy alto para que cuando la gente me mire puedan contemplar el inmenso cielo y puedan pensar en Dios. Así que transcurrió el tiempo y los arbolitos crecieron y cuando ya estaban grandes llegaron los leñadores y los cortaron. El primer arbolito estaba muy emocionado porque lo llevaban a una carpintería y él dijo: hoy sí se me va a cumplir el sueño y me van a convertir en una caja para guardar tesoro. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que lo convirtieron en una caja, pero no para guardar tesoros, sino para guardar alimento de animales. El segundo arbolito pues creció y lo cortaron y lo llevaron a un puerto pequeño a la orilla del mar. Y él estaba muy emocionado porque dijo: hoy sí me van a convertir en un inmenso barco. Pero su sorpresa fue que lo convirtieron en una pequeña embarcación, en un pequeño bote de pesca. El tercer arbolito creció y a él lo cortaron y lo guardaron en una bodega. Toda la madera que habían sacado de él la guardaron en una bodega y estaba extrañado porque no tenía un uso en específico. Cuando pasó el tiempo, el primer arbolito que se había convertido en una caja para alimento de animales, vio una noche muy sorprendente, muy iluminada, una estrella que brillaba más de lo normal. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que había una madre joven que había tenido un bebé a la par de esa caja, de ese pesebre, y habían puesto un bebecito en esa caja. Y la madre dijo: qué maravilloso se ve ese pesebre, porque ahora tiene un tesoro grande, un tesoro que es el Salvador del mundo. Y la caja se sintió muy orgulloso porque dijo: hoy sí tengo un tesoro muy especial que está dentro de mi caja. Y el segundo árbol, al transcurrir el tiempo, lo habían convertido en un barquito pequeño de pesca, pues llevaba dentro de él a un pasajero que iba dormido. Y también iban amigos de ese pasajero. Y cuando ya iban a medio camino, se desciende una tormenta inmensa que casi despedaza el barquito, que casi destroza el bote. Y decían los amigos, decían las personas que iban ahí: nos vamos a morir, ahora sí es nuestro último día. Y luego ese personaje que iba dormido se despierta y cuando él se levanta con una gran potencia y con una gran serenidad, dice: calma. Y en ese momento la tormenta cesó, en ese momento el mar se tranquilizó y en ese momento pudieron ver la obra maravillosa que hizo ese hombre. Y ese barquito, cuando los discípulos, los amigos de ese hombre se arrodillaron delante de él, dijo: wow, he podido llevar a un rey dentro de mí. Y el tercer arbolito pues estaba abandonado, ¿verdad? La madera estaba abandonada en una bodega, pero al transcurrir el tiempo la sacaron de ahí y luego pues
solo escuchaba que muchas personas iban tras de él, que decían, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Y la gente iba tan enojada y ese arbolito no entendía qué pasaba. Pero luego, cuando ya se estacionaron, colgaron encima de él a un hombre y él solamente podía sentir los martillazos de los clavos que estaban insertándose en la madera, en sus manos del hombre y en los pies de ese hombre. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que muchas personas miraron, lo estaban viendo hacia arriba y estaban contemplando a ese hombre llamado Jesús. Y ese hombre era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese árbol dijo, ahora sí he podido llevar a un Dios grande, a un Dios que perdona, a un Dios que salva a la humanidad. Y que a través de él van a poder contemplar a Dios. Y ese madero se sentía muy orgulloso porque hasta el día de hoy ese madero es recordado. Cada vez que alguien piensa en ese madero, está pensando en Dios. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Quizás vas a tener momentos de desesperanza, quizás vas a tener momentos de incertidumbre, pero tienes que recordar las promesas de Jesús. Tienes que recordar que existen planes para ti. Quizás no están saliendo las cosas como tú lo esperabas. Quizás no están saliendo esos sueños que tú anhelabas. Pero una cosa te tengo que decir, no te pongas tristes porque Dios tiene algo mejor para ti. Que Dios te bendiga.